el tema de hoy, el estudio de la Torá, es súper amplio, muy amplio, y a mí, en la medida que iba preparando el tema, o mejor dicho, antes es decir, cuando surgió el tema, me empecé a hacer muchas preguntas, a pesar de que, como dice Mica, pareciera obvio. Por ejemplo, una de las preguntas que me hice es qué diferencia, porque me surgieron, qué diferencia hay entre leer la Torá y estudiar la Torá. ¿Y qué estaba haciendo yo con eso, no? Es decir, ¿estoy leyendo la Torá o estoy estudiando la Torá? Otra de las preguntas, por ejemplo, si estudiar la Torá implica, o si entiendo que es obligación estudiar la Torá, ¿eso implica que también mi estudio tiene que ver con el estudio de los profetas, de los libros históricos, o solamente se trata de estudiar específicamente la Torá? O sea, ¿cuál es mi obligación? ¿Estudiar solamente la Torá o el Tanaj completo, y en nuestro caso también el Brit Hadashah? Otra de las preguntas es, ¿cómo empiezo a estudiar Torá? ¿De qué forma? Es decir, hay muchas preguntas que me surgieron simplemente con el tema, con el nombre del tema, con el título. Vamos a intentar abordar todo esto que les estoy contando, que fueron los interrogantes que me surgieron a mí. La obligación del estudio de Torá, hay muchos versículos que hablan sobre la obligación que tenemos de estudiar Torá. Es decir, si uno quisiera responder de una al título de la clase, que sería estudiar Torá, obligación o elección, respondería afirmativamente de una manera segura, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos textos que nos advierten sobre la obligación de estudiar Torá. Por ejemplo, el mismo Shema Israel, ¿no? De Barín 6:7 dice estas palabras, refiriéndose a la Torá. Continúa un poquito más el texto y después dice, enséñalas a tus hijos y habla de ellas mientras estás en tu casa, mientras estás de viaje, al acostarte, al levantarte. Vemos, por ejemplo, en el libro de Yoshua 1:8, dice, el libro de la Torá nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Un Tehilim, el Tehilim 1:2, como para citar, porque en realidad sí, hay 10.000 Tehilim que hablan de lo mismo, dice, bienaventurado, sí, un poquito, quien en la Torá de Adonai está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y así podría continuar citándole un montón de textos bíblicos que habla sobre la importancia que tiene para el pueblo de Dios el estudio de Torá, y que este estudio de Torá no es solamente leer historias, no es solamente leer la Biblia, sino que es algo un poco más profundo que solamente leer, sino que implica en estas historias que leo, en esta letra, reconocer principios, implica tomar nota, meditar, repetir, apartar un tiempo al punto de saberla tanto que le puedo transmitir. Fíjense que en estos textos que acabo de leer se plantean estas cosas. Por ejemplo, que tengo que repetir y meditar. Dice que vas a tener que hablar, que estamos obligados a hablar de ella en nuestra casa, en el viaje, al acostarte, al levantar. Habla de un trabajo constante de meditación, de repetición, de el apartar un tiempo, porque dice al acostar, es decir, tenemos que buscar un tiempo para el estudio de Torá. Es decir, los textos que les acabo de leer ya nos van marcando principios de cómo es la forma en que me tengo que relacionar con este libro tan especial que es la Torá. Bien, yo en esta clase voy a basarme en este libro que ya les presenté hace un tiempo, a ver si ahí está, Los Alejados de Israel, del Hafez Haim. Los Alejados de Israel, la otra vez le comenté, es un libro que habla de aquellos preceptos que sí o sí, o que más tienen que prestar atención, que más se tienen que forzar a aquellos judíos que vivimos fuera de Israel, en lugares, en contextos donde no es tan fácil seguir la Torá. Entonces, hay ciertos principios que tenemos que tener mucho cuidado. Y él le hace en este libro una gran importancia al estudio de la Torá.
muchos capítulos hablan de eso. Básicamente todo el libro habla de la importancia del estudio de la Torá, pero le dedica por lo menos 5 o 6 capítulos específicamente a la importancia del estudio de la Torá. Yo imprimí con mi celular uno de los capítulos que es como la introducción de estos otros capítulos que hablan específicamente del estudio de la Torá. Si quieren después se lo puedo mandar también. Seguramente se lo voy a estar mandando por WhatsApp para que no se pierdan de este tesoro del Hafez Haim y para que además se entusiasmen y tal vez puedan comprar el libro. Bien, ¿cuál es el beneficio de estudiar Torá? El Hafez Haim dice que hay 4, si no me equivoco, son 4, sí, 4 principios muy importantes, beneficios muy importantes. Primero, que es una mitzvah, y por eso ya tenemos recompensa por estudiar Torá. Y esa recompensa es una recompensa, el Hafez Haim dice, en los 2 mundos, es decir, en este mundo terrenal y también en el mundo celestial. Miren lo que dice, quien estudia Torá es amado en los 2 mundos. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estudiamos Torá, somos mejor personas. Entonces somos amados en este mundo por las personas que nos rodean, porque somos mejores, y por eso somos amados, y también somos amados en el mundo celestial. Es decir, somos más amados por Dios porque estamos estudiando su palabra, su voluntad, y la estamos obedeciendo. Segundo beneficio, gracias al estudio de Torá, sabremos cómo conducirnos en todos los asuntos, La Torá es un mapa de vida, ¿no? Que nos indica qué camino tomar. A veces pensamos que ciertas elecciones están bien, ¿no? Con nuestra sabiduría, o a partir de lo que nosotros creemos, de lo que nos han enseñado, y después cuando leemos la Torá, tenemos luz y nos damos cuenta que cometimos un error, ¿no? Porque la sabiduría de Dios es mucho más grande, mucho más alta que nuestra sabiduría. Entonces, cuando estudiamos Torá, sabemos cómo conducirnos, y me encantó esto, en todos los asuntos. No hay asunto, no hay tema que la Torá no lo toque, realmente no hay. Es impresionante, porque yo a veces pienso en algún tema que uno está pasando en la vida, alguna situación, alguna decisión que tiene que tomar, y por más, no sé, bizarra que parezca, siempre encuentra una respuesta, una guía en la Torá. Tercero, se salvará de cometer muchos pecados en los que habitualmente las personas tropiezan. Y eso tiene que ver con lo que hablamos hace unas clases pasadas sobre el Yetzer Hará y cómo vencer al Yetzer Hará. Y decíamos que la única manera de vencer el Yetzer Hará, el único antídoto contra el Yetzer Hará es la Torá. Entonces, si nosotros no queremos cometer muchos pecados en los que habitualmente las personas tropiezan, como dice el Hafez Haim, entonces el estudio de Torá es el antídoto, la solución. Y finalmente, y este me reencantó, santificará, la persona que estudia Torá, santificará el nombre de Dios ante todos, ya que su actitud motivará a otros al estudio de Torá, y gracias a él, Dios será amado. Fíjense en qué increíble, ¿no? Santificará el nombre de Dios. Cuando él estudia Torá y hace la voluntad de la Torá, que es la voluntad de Dios, entonces eso motiva a otros a estudiar, otros quieren ser como él. Y entonces, gracias a eso, gracias a él, Dios es más amado. ¡Wow! Qué increíble. Bueno, ahora, ¿qué ocurre si no estudio Torá? Entonces también eso se encuentra en la misma Torá. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? Más allá de, tal vez, los castigos que dice la Torá, que ocurrirán, que eso se encuentra en Baikra, también se encuentra en Devarim, cuando no escuchamos la voz de Dios, y hay consecuencias lógicas, ¿no? De desobedecer la voluntad divina. Pero hay una para allá que es Bejucotá, y que la pasamos hace poco, que es, está en el libro de Baikra, capítulo 26. Ahí ustedes lo pueden leer, capítulo 26, versículos 14 y 15. Rashi toma de ahí y dice esto, que hay 7 transgresiones por no estudiar Torá, y una acarrea a la otra. Estas son 7 transgresiones que están en el texto bíblico, pero él las va a ir citando, ¿no? Las va a ir numerando. 7 son las transgresiones por no estudiar Torá,
y una acarrea otra. La primera no estudió, o sea, ya el no estudiar es que no cumplió con una mitzvah, ¿no? Es decir, cometió una transgresión. Segundo, no cumplió, como no estudió, no sabe cómo manejarse en la vida, no cumple. Tercero, aborrece a otros que sí cumplen. Fíjense si no les ha pasado a ustedes o ven a otras personas que no estudian Torah, por lo tanto no cumplen Torah, pero no solamente eso, sino que empieza a odiar, a aborrecer a los que sí la cumplen. Es como que el que la cumple es luz de su propio error, de su propia falta de voluntad para cumplir la Torah. Entonces le molesta. 4, odia a los sabios. Odia a aquellos que enseñan la Torah. 5, impide que otros la cumplan, es decir, intenta por todos los medios que otra persona no la cumpla. Le dice, pero fíjate, no cumplas Shabbat, vas a perder dinero, o lo llama justo en la hora en que tiene que estudiar Torah, o intenta de alguna manera que otros no la cumplan. 6, niega los mandamientos. 7, termina negando los principios fundamentales de la fe. El 6, niega los mandamientos, cree que eso fue para otra época, para otro momento, que él puede conducirse según su voluntad, según su sabiduría, según lo que él entiende como una lógica, como la lógica de ser buena persona, es decir, niega los mandamientos. Y 7, niega los principios fundamentales de la fe, es decir, se convierte en un idólatra. Y eso es importante porque la Torah muchas veces dice que la falta de Torah, la falta de estudio de Torah, va directamente aparejado a la idolatría. Eso lo pueden ver en Bejucotai. Así que Rashi lo interpreta de esta manera, que son 7 las transgresiones por no estudiar Torah y una carrera de otra, y estas son las que hemos visto. O sea que este tema es muy, muy importante, porque así como el estudio de Torah nos lleva a ser mejores personas, a ser amados, a ayudar a que otras personas también amen a Dios y que por lo tanto también sean recompensados por estudiar Torah, cuando nosotros nos alejamos del estudio de Torah, es decir, no estudiamos Torah, acarreamos también muchos pecados. Bien, ahora vamos a la parte práctica, ¿no? Hemos visto la parte teórica de que estamos obligados a estudiar Torah, de por qué tenemos que estudiar Torah, por qué no podemos dejar de estudiar Torah, y ahora viene la parte práctica. ¿Cómo se estudia Torah? ¿Cómo se estudia Torah? Y yo me traje 3 principios que los menciona el Hafez Haim, no es que es un invento mío, y vamos a ver de qué se trata. El primer principio o el primer consejo es fijar un tiempo diario de estudio. Fijar un tiempo diario de estudio. Miren lo que dice el Hafez Haim. Que no tenga la posibilidad de estudiar Torah de forma permanente, es decir, no es un jajá, no es una persona que se dedica, digamos, toda su vida, en toda su vida se dedica a estudiar Torah, no es un rabino, no es una persona de ese estilo. De todos modos está obligado a dedicarle un tiempo fijo al estudio de Torah. Es decir, no es una cuestión de los rabinos, de los sabios, sino que todas las personas, aun cuando no se dedican 100% al estudio de Torah, tienen que dedicarle un tiempo fijo al estudio de la Torah. Mira lo que dice el Tratado de Shabbat. Dijeron nuestros sabios, en el momento del juicio, es decir, cuando estemos en la presencia del Creador, se le preguntará al hombre, ¿comerciaste con fidelidad? ¿Fijaste un tiempo para el estudio de Torah? Y esto me gustó porque nos habla de que el estudio de Torah no implica que no trabajemos. Por el contrario, fíjense que la primera pregunta es, ¿comerciaste con fidelidad? Significa que es una persona que trabaja, que no se dedica 100% a la Torah. Y la segunda pregunta que le hace el Creador al hombre es, ¿fijaste un tiempo para el estudio de Torah? Es decir, si bien el comercio, tu tarea principal para llevar pan a tu casa, es importante, eso no puede ser una excusa para que vos no estudies Torah.
cualquier excusa que tengamos, que si yo soy muy rico y tengo que ocuparme de los negocios, soy muy pobre y tengo que llevar sustento a mi casa, tengo muchos hijos, tengo pocos hijos, o lo que fuese, no es excusa para fijar un tiempo, para no fijar un tiempo para el estudio de Torah. Fijar un tiempo de estudio de Torah significa agendar una cita, planificar cuál va a ser el lugar y además una hora, es decir, planificar una cita, básicamente. Una cita que tiene un horario y un lugar. Y un lugar limpio donde nosotros también podamos estar aseados y una hora donde sepamos que vamos a poder concentrarnos. Esta cita, es decir, este lugar y esta hora, no puede modificarse, dicen los sabios, aunque considere que va a alcanzar una ganancia grande. Es decir, yo fijé que va a ser, no sé, todos los días a las 4 de la tarde. Bueno, aunque pase algo muy importante, yo tengo que mantener mantener esa hora, ese día y ese lugar para el estudio de la Torah. Puede ocurrir muchas cosas a las 4 de la tarde. Puede que alguien me diga, mira, tenés una entrevista de trabajo a las 4 de la tarde. No, lo importante es que podamos pasar esa entrevista para un horario donde no hemos agendado para el estudio de la Torah. Puede ser que reciba algún llamado. Bueno, por eso es importante que cuando estudiemos Torah apaguemos el celular, apaguemos todos aquellos medios que nos pueden distraer y para no concentrarnos en el estudio de Torah. Tiene que haber, tiene que haber una circunstancia realmente de fuerza mayor para que podamos romper con el compromiso de día, de horario y de lugar para el estudio de Torah. Es decir, fijar un tiempo de estudio de Torah es básico. Si no estamos, si no lo agendamos, difícilmente es que seamos disciplinados y constantes en el estudio de Torah. El segundo consejo o la segunda obligación que tenemos frente al estudio de Torah es determinar el programa y material de estudio. Es decir, primero fijar un tiempo diario de estudio. El segundo es determinar el programa y material de estudio. Básicamente es por donde empieza. Bien. Dice el Hafez Haim, aquellos cuyas múltiples ocupaciones no le permiten de mucho tiempo para estudiar, deberán empezar y concentrarse en temas de aplicación práctica. ¿Qué significa eso? Que los primeros temas que yo debo tocar son temas que me van a llevar a la práctica judía, por así decir, la práctica a la práctica de la voluntad divina, Shabbat, qué debo hacer, qué no debo hacer, Kashrut, qué puedo comer, qué no puedo comer, cuáles son las relaciones prohibidas. Y también dice el Hafez Haim, no solamente aplicación práctica, sino también musar. El musar es la ética judía, es decir, cómo me debo conducir frente al prójimo, con bondad y con rectitud. Esto significa, por ejemplo, estudiar las leyes del buen habla, estudiar las leyes del comercio, estudiar, con Mica el otro día estábamos hablando de que queríamos preparar un curso por WhatsApp que es la ética de los sentidos, ¿no? La ética de los ojos, de la boca, de las manos. Bueno, todo ese tipo de leyes en relación al prójimo, es decir, musar, y la aplicación práctica, que sería la halajá, ¿no? Cómo conducirme en Shabbat, en el Kashrut, etcétera. Eso es lo que la persona que no se dedica 100% debería comenzar. Ahora puede ser que una persona diga, no, pero sabes que yo quiero aprender sobre los ángeles, ¿no? Las categorías de los ángeles. O yo quiero conocer sobre Cábala judía. Bueno, no es la prioridad para esa persona. No sería la prioridad. La prioridad es que sepa conducirse frente a Shabbat, frente a Kashrut, frente al prójimo. Después vendrá eso, si la persona desea profundizar aún más en los niveles de interpretación de la Torah. Pero para una persona que no se dedica 100% en la Torah, lo importante es que estudie halajá y musar, ¿no? La aplicación práctica y cómo conducirse frente al prójimo. Junto a los temas
es decir, al programa de estudio que determinemos tocar, tendremos que determinar cuál será el material complementario al estudio de la Torá. Es importante esto, porque la Torá se estudia con Mishnah, se estudia con Gemara, se estudia con Shulchan Aruch, se estudia con Hayadán, con comentarios del Ramban, es decir, se estudia con muchos otros comentarios que nos permiten tener una interpretación correcta frente a la Torá. No existe esto de, bueno, yo leo e interpreto a mi manera. No sería correcto hacer eso. ¿Por qué? Porque hay sabios que han recorrido, dedicado 100% a la Torá, con un hebreo nativo, con tradiciones judías muy fuertes, con enseñanzas de otros maestros, es decir, existe una metodología, un recorrido metodológico de la Torá que nosotros difícilmente lleguemos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer nuestro propio recorrido, que tal vez es incorrecto, ¿sí? Ya tenemos a los sabios del Talmud, los sabios de Israel, que nos expliquen. Hay muchas personas que no les gusta estudiar con textos complementarios. Yo creo que es incorrecto. Creo que la persona que no estudia con textos complementarios es porque no ha leído a los sabios de Israel, o puede ser que no los entienda a los sabios de Israel. Pasa mucho esto, ¿no? De que uno, cuando empieza, lee algo de la Mishnah, algo de la Gemara o un Midrash, y de repente dice, pero qué tontería esto que estoy leyendo, ¿no? Y eso lo pensamos porque realmente no estamos al nivel para poder comprender a este sabio, porque los sabios obviamente no escriben ninguna tontería, todo lo que escriben es muy profundo. Entonces, cuando una persona lee y dice, esto no me gustó o esto me pareció una tontería, es porque en realidad no está comprendiendo algo, no tiene alguna llave para interpretar al sabio que está leyendo. O puede ser también que sea muy orgulloso y diga, yo me lo puedo arreglar sola, pero eso no es correcto. Es decir, a la Torá se le tiene que estudiar con textos complementarios. Y los textos complementarios que tenemos es Mishnah, Gemara, Shulchan Aruch, Hayadam y todo lo que esté a nuestro alcance para poder estudiar. Para eso es importante invertir en libros. No, Leo siempre dice, ¿no? Que hay que invertir en la Torah. De hecho, comprarse una Torah con comentario, como es Torah Temet o el Humash, hoy está casi 6.000 pesos, tal vez mucho más, no sé cuánto está. La última vez que lo vi estaba 6.000 pesos, tal vez ahora un poquito más. Es decir, sale caro, pero es importante. Yo diría que es una obligación. A veces, cuando uno no tiene de medios para comprar estos libros, entonces tiene que orar. Tiene que decir, por favor, Señor, quiero estudiar Torah. Por favor, mándame esos libros para que yo pueda estudiar. Yo he tenido cosas milagrosas en ese aspecto. Gente que ha venido y me ha regalado libros, o, de hecho, esto, mi hermano me lo trajo de Israel. Bueno, tengo un hermano que viene a Israel, cuando viene me trae un montonazo de libros, gracias a Dios tengo esa bendición, pero también gente que me ha llamado y me ha dicho, mira, tengo el tratado de Berajot, no me sirve, no lo leo, dámelo por lo que quieras, y he hecho trueques, ni siquiera he pagado por libros. Entonces, uno siempre tiene que estar atento a esas oportunidades, pero también tiene que tener en su corazón eso de decir, bueno, si vale la pena, quiero invertir en esto. Pensaba hoy, mientras repasaba la clase, en un texto que está en Hechos 15:21, que habla de aquellas personas que se estaban acercando al judaísmo, ¿no?
y hay todo un concilio, ¿no? Entre los seguidores de Yeshua, y entonces hay uno de ellos que dice esto porque Moshe dice, bueno, que hagan lo básico, ¿no? Que hagan lo básico, que no sean idólatras, que no coman sangre, y finaliza con esta frase, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique, es decir, quien lo enseña en la sinagoga, donde es leído cada Shabbat. Qué importante esto, porque está hablando de que estas personas que se acercaban al judaísmo por medio de Yeshua, porque Yeshua había impactado en sus vidas y había hecho que Dios sea más amado, como hablábamos recién. Entonces, ¿qué se les aconseja? Que vayan a la sinagoga cada Shabbat y estudien, que estudien las enseñanzas de Moshe. Es decir, la Torá oral y la Torá escrita. Fíjense que no dice la Torá, sino que dice porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. Está hablando de Talmud, ¿no? Está hablando de tradición oral. Bien, el que no puede estudiar, dice el Hafez Haim, por sí mismo, es decir, no entiende lo que dicen los sabios, que puede pasar eso. Al principio, cuando uno empieza a leer, como recién decía, cuando empieza a leer Mishnah o los Midrashim, empieza a no entender nada, parece que todo es un chiste. El que no entiende por sí mismo a los sabios, entonces que estudie Tanaj. Ahí responde, ¿no? Ahí responden, solamente estudiar Torah, o estoy obligada a estudiar el Tanaj, el Brit Haya. Bueno, no, la obligación es estudiar Torah. Que estudie Tanaj, o al menos que recite Tehilim. Es decir, que lea las historias, aunque sea. Si no tiene libros, si no tiene profesor, si no entiende tal vez los libros que tiene, entonces que lea las historias bíblicas. Y si no puede estudiar Tanaj, no entiende los sabios, es decir, es casi como muy, muy novato y no entiende mucho, entonces que recite Tehilim en su tiempo de estudio. Lo fundamental, dice el Hafez Haim, es que no permanezca ocioso, ya que la ociosidad conduce a numerosos vicios despreciables. Dichoso aquel que se habitúa a no permanecer ocioso. Es decir, yo pongo un tiempo diario de estudio de Torah y de repente tengo la Torah y tengo algunos libros y veo que no entiendo nada. Bueno, entonces me dedico a la lectura, no solamente de la Torah, sino que también puedo ampliar al Tanaj. Y si no, recito por lo menos Tehilim, pero esa hora diaria la dedico a mi crecimiento espiritual. Bien, por lo menos hago la disciplina. Después todo el otro vendrá, tal vez después ya empiece a entender un poquito más y ya puedo abrir un libro y ya lo puedo comprender y de repente voy a una clase de Pardes y me amplía el conocimiento, o voy a tal lugar, o llegó un profesor 1 o 2 días y le puedo hacer preguntas. Bueno, pero ese tiempo tiene que estar ahí dispuesto para mi crecimiento espiritual. Y finalmente, el tercer tips que nos dice el Hafez Haim es buscar un compañero de estudio o un grupo de estudio. Es la manera de embellecer la mitzvah de la Torah, de estudiar la Torah. Fíjense lo que dice, también lo dice Hafez Haim, es como un cuentito, dice, si un hombre ayuna varios días, ocurrirá que a causa de ello, perderá el deseo de cualquier alimento y solamente sentirá debilidad. Así también sucede respecto al alma, pues cuando el hombre no se ocupa de la Torah, el alma pierde intensidad en el anhelo espiritual que posee hacia lo espiritual y después le resulta difícil estudiarla y cumplirla. Por lo tanto, si el hombre puede, que acuda donde hay quórum, es decir, donde hay mitnian, para fortalecer sus facultades y que su servicio no sea una carga. Bueno, si le cuesta muy, muy, muy mucho estudiar Torah, entonces por lo menos que vaya a un lugar donde se lea la Torah y donde se lea la Torah, ¿no? Donde haya quórum para que se pueda abrir la Torah y ser leída. Ese nivel
tenemos que cuidar nuestra relación con la Torah. ¿Por qué es importante estudiar en grupo? ¿Qué beneficios trae? El Hafez Haim dice, porque en grupo cumplimos más escrupulosamente con los tiempos fijados de estudio. Uno puede decir, bueno, yo voy a estudiar 1 hora a las 4 de la tarde, de 4 a 5, pero de repente me cansé o sí, me dio sueño o ya leí, digamos, lo que tenía programado para ese día, y se hacen media hora o se hacen 40 minutos. Bueno, cuando estoy en grupo, cumplo más escrupulosamente los tiempos fijados. Segundo, allí mismo, es decir, cuando estudio en grupo, uno puede cumplir con el precepto de enseñar la Torah, porque a alguien le surge una duda y uno puede responder. Entonces, entre compañeros pueden enseñarse mutuamente, y cumple con otro precepto. Y tercero, a través del grupo, el conocimiento se amplía, lo que no sucede cuando uno estudia solo. Es decir, uno tira un tema, hace alguna pregunta y alguien puede responder según Rashi, otro responde según Maimónides, otro responde según la Mishnah, y así entre varios puede haber varios puntos de vista o puntos complementarios en relación a un texto bíblico. La forma de estudio grupal es igual que la individual, es decir, se busca un tema o de aplicación práctica o de musar y juntos se desarrolla. Es importante que entre los compañeros puedan repasar la lección, hacerse preguntas, probarse mutuamente, ¿no? En la estudio en Torah es importante tomar nota, repasar, de eso se trata cuando hablamos, ¿no? En los textos bíblicos, de meditar, de repetir, y que después alguien te pueda hacer una pregunta así media capciosa o empezar por preguntas obvias y terminar con preguntas difíciles. Yo lo hago mucho con Sarita, ¿no? Le empiezo a preguntar cosas fáciles, qué sé yo, ¿cómo se llama el papá de Yosef Sadik? Y ella te responde Jacob, ¿no? Entonces después voy aumentando a ver hasta dónde puede llegar ella a captar en relación a lo que hemos visto de la Torah. Le hago temas de alajá, le hago temas de fundamento de la fe, ¿no? Y ella puede, a pesar de que es chiquita, puede ir contestando. Es importante porque eso fija, cuando yo logro hacer una pregunta, o mejor dicho, cuando yo logro responder la pregunta, significa que ya está fijado el conocimiento. Y cuando puedo hacer una pregunta y sé la respuesta, es aún más importante, ¿no? Más importante. Uno puede escribir notas para fijar lo que aprendió de la Torah y después compartirlas. Con Banji hacemos mucho eso, ¿no? Después del Pardes, ella escribe alguna nota y la comparte. Y por qué no, si está buena la nota, que ha pasado también, lo compartimos en el blog de la comunidad para que todos lo lean. Porque es muy importante producir además lo que uno ha aprendido. Entonces, tal vez, por ejemplo, estudiamos sobre la Lashon Hara y de repente puedo reinterpretar lo que he estudiado a través de lo que viene en una noticia, o a través de algo que me pasó, o a través de una película que vi, y eso es muy importante porque significa que realmente estoy aplicando a la vida real la Torah. Entonces puedo escribir una nota y eso se puede publicar y mucha gente puede, cumplir con el precepto de transmitir Torah, y otros, como decíamos recién, lograr amar a Dios, amar más a Dios a través de nosotros.